columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hoy seguimos con Oseas y yo quiero empezar con un versículo, a pesar de que voy a estar compartiendo todo el capítulo 12 y lo he querido titular Dios advierte por sus profetas. Solo quiero empezar con un versículo y luego arrancamos con todo el capítulo y creo que de verdad una enseñanza maravillosa para nuestros corazones. Oseas capítulo 12 y el versículo 13 dice así la palabra del Señor. Por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Repito el versículo. Por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Hermano, vamos antes de exponer el texto, si me acompañan, vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y pueda trabajar en nuestros corazones. Yo desde aquí voy a orar para que Dios pueda obrar en sus corazones. Ustedes desde ahí van a orar para que el Señor me pueda usar por su gracia, para beneficio de la iglesia, bendición de la iglesia. Padre, te pedimos, Señor, en esta hora, que puedas, Señor, hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Que ninguna palabra nuestra, Señor, ninguna palabra propia salga de nuestros labios, ninguna opinión personal, ninguna opinión de nuestro corazón, sino que solamente tu palabra sea expuesta. Que podamos ser edificados, que podamos ser confrontados, que podamos ser, Señor, alentados, pero sobre todas las cosas que podamos mirar a Jesús como nuestra única esperanza, nuestro único Señor y Salvador. Que podamos mirar a Cristo hoy, Señor, a través de tu palabra como la única solución a nuestro gran problema, Señor, y es el mal de nuestro corazón. Y que podamos, Señor, contemplar tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu bondad y rendirnos a ti un día más en adoración. Que tu palabra hoy corra entre los corazones y que tu Santo Espíritu, Señor, la ministre en nuestras vidas y la haga dar frutos, Señor. Tengo la certeza de que nunca vuelve vacía y siempre cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Así que, Padre amado, habla a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, antes de entrar en el capítulo 12 de Oseas, debemos recordar que la semana pasada tratamos un mensaje que titulamos La única esperanza de Israel. A lo largo del libro de Oseas hemos visto a Dios haciendo dos cosas. Por un lado, Dios advirtiendo al pueblo y por otro lado, Dios teniendo paciencia con el pueblo. Dios ve el pecado del pueblo, Dios advierte al pueblo, Dios dice que va a castigar al pueblo y luego Dios muestra gracia por el pueblo y da otra oportunidad. Y eso es lo que hemos estado viendo constantemente. Y es algo que Dios sigue haciendo. Algo maravilloso, hermanos, es que el gran error de los cristianos muchas veces es que vemos el Antiguo Testamento de una manera diferente a como vemos el Nuevo Testamento. A veces cuando hablas con creyentes, aunque ellos no te digan nada, aunque tú hables con los creyentes y todos te digan, no, la palabra es toda inspirada por Dios, y de boca te lo dicen así, pero a la hora de la verdad, dime si no es cierto que cuando alguien te pregunta, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Casi siempre lo indican el Nuevo Testamento. Escuchas a creyentes decir, es que el Antiguo es pesado, es que el Antiguo es difícil, y muchos acaban viendo el Antiguo como historias de reyes, de soldados, de un pueblo libertado por el Señor, de milagros, de hazañas. Incluso, aunque los creyentes no lo admitan, ven a un Dios diferente a veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Muchas veces la gente ve a Dios en el Antiguo Testamento y se hace preguntas en su corazón como, oye, ¿cómo Dios ahí parecía tan tirano? Parece que era solo fuego, solo destrucción, solo castigo, solo espada, pero mira en el Nuevo Testamento parece otro. Todo gracia, todo misericordia, entregar a su Hijo. En el corazón de muchos creyentes, aunque no lo digan, hay un afecto mayor por el Nuevo Testamento que por el Antiguo Testamento.
Es más, cuando hablamos y estudiamos el Nuevo Testamento, la mayoría sabe versículos de memoria, pero cuando hemos llegado a Oseas, estas semanas hemos estado trabajando Oseas, estudiando Oseas estos meses, a mí me han venido hermanos a decir que nunca habían leído así Oseas, que nunca lo habían entendido, y lo mismo pasó con Habacuc, porque el corazón del creyente tiene una tendencia, no sé por qué, a buscar más el Nuevo Testamento, casi como si fuera más inspirado que el Antiguo Testamento. Los salmos son bonitos, en los proverbios encontramos algunos consejos, en el Éxodo aquella historia. Pocos saben los cristianos de la ley, pocos conocen Levítico y todos sus mandatos, pocos conocen Deuteronomio. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, a veces, aunque no lo creamos, nuestro corazón está así. Y vemos libros del Antiguo Testamento y nos cuesta sentirnos identificados. Porque cuando vemos Pablo hablando a los creyentes, a la iglesia, amaos los unos a los otros, obedeced a vuestros pastores, exhortaos los unos a los otros, confesaos pecados. Entonces como que con esos textos que Pablo escribe cartas a la iglesia, te sientes como que son más para ti. Porque miras a tu alrededor y dices como, esto lo podemos vivir, ¿no? Esto es más para nosotros. Pero cuando tú ves a los profetas hablando con Israel, a los profetas hablando con el pueblo de Dios, y ves esas historias, te sientes como, esto me coge lejos, esto no es tanto para mí. Pero eso es un gran error. Hermanos, es el mismo Dios, tratando con el mismo tipo de corazón. Hermano, el pueblo no ha cambiado. Cuando Dios saca a su pueblo y dice, mi pueblo es de dura cerviz, este pueblo es de dura cerviz, y tú ves la iglesia y empiezas a pasar años en la iglesia y ves el comportamiento de la iglesia y cosas que pasan en la iglesia y no deberías pasar, te das cuenta que a pesar de ser pueblo de Dios, también hay dura cerviz. O sea, hermanos, es el mismo Dios tratando con su pueblo y teniendo que tener gracia con su pueblo, porque su pueblo sigue fallándole, porque su pueblo sigue equivocándose, porque su pueblo sigue siendo muchas veces infiel, y el Señor, cuando tendría que destruir, sigue teniendo que tener misericordia. Y es el mismo Dios diciéndole al pueblo, andad de esta manera, y el pueblo diciendo, está bien, pero al rato se alejan un poco, y es el mismo Dios diciendo, si yo no les hago andar así, no andarán. Y es el mismo Dios haciendo las mismas cosas a un mismo pueblo. La Biblia es una historia, no son dos historias. Y cada vez que nosotros vamos al Antiguo Testamento, a libros como Oseas, yo me tengo que buscar en la historia. Dios es el centro, todo apunta a Cristo, pero el libro de Oseas tiene que tener aplicaciones para mi vida del mismo modo que la carta a los Corintios, que la carta de Juan que estamos estudiando. Y ese es el gran desafío para un predicador. No es predicar y decir, a ellos les pasó esto, punto, y ahora cada uno para su casa y quédense con esa historia bonita. No, es decir, a ellos le pasó eso. ¿Y cómo afecta eso a nuestras vidas hoy? Porque sigue siendo el mismo Dios y nosotros somos su pueblo. Recuerden que este pueblo que vemos en Oseas, este pueblo al que Dios advierte, este pueblo al que Dios llama la atención es el pueblo de Dios. No son impíos. Dios no está diciendo voy a mandar juicio contra el mundo. Dios no está diciendo voy a usar un látigo contra estos impíos. Dios está hablando a su pueblo. Y si nosotros somos su pueblo, este libro habla nuestras vidas también. Así que hoy tenemos ese desafío. Profundizar en el capítulo 12 de Oseas. Y voy a intentar ver cómo ese pueblo se refleja mucho en nosotros también. Antes de entrar en Oseas 12:1, yo quiero leer Oseas 11:12. Porque el último versículo de Oseas y del capítulo 11 y el primero del 12 tienen mucho que ver. A veces, supongo que ustedes lo saben, pero la Biblia, los autores no la escribieron con capítulos y versículos. Eso fue algo posterior. Y muchas veces no está del todo bien trazado, a mi parecer, esas separaciones. En este caso, el último versículo del capítulo anterior y el primero del nuestro de hoy tienen mucho que ver. ¿Por qué? Miren cómo es Oseas 11:12. Dice así: Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá
todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. Efraín se alimenta de viento y persigue sin cesar el solano. Multiplican la mentira y la violencia y hacen además pacto con Asiria, y el aceite es llevado a Egipto. Si se dan cuenta, el versículo final de Oseas 11 habla de las mentiras de Efraín. Y el versículo 1 de Oseas 12, que empezamos hoy, al final también habla de las mentiras de Efraín. Están unidos. Así que sigue siendo el mismo discurso de Dios. Y nos presenta Dios a su pueblo de esta forma interesante. Primero, a un pueblo que está rodeado de mentiras y de engaño. A un pueblo que está lejos de Dios. Y además que nos destaca que ese Dios es fiel. Además nos habla de un pueblo que se alimenta de viento y persigue sin cesar el solano. Hermano, el viento alimenta. Entiendan que cuando leemos los libros proféticos no estamos leyendo todo literal. Hay mucha metáfora, hay mucho lenguaje poético. El viento alimenta. Lo que el Señor nos está enseñando es que tenemos un pueblo que está esforzándose, trabajando y corriendo detrás de cosas que no le aportan absolutamente nada, que no le edifican. Ahora yo te pregunto, ¿no pasa a veces en la iglesia que algunos hermanos, por alejarse un poco de Dios, empiezan a dedicar su vida en cosas que no son pan, en cosas que no alimentan, en cosas que no edifican? Efraín está viviendo una mentira. Efraín estaba viviendo un engaño. Efraín estaba andando creyendo que estaba bien con el Señor, pero el Señor lo mira y dice, míralo, está alimentándose del viento. Y no solo eso, dice que corre detrás de ¿qué? Del solano. Esa expresión solano nos hace pensar en ese sol abrasador del desierto. ¿Alguien corre detrás del sol abrasador para quemarse? No, lo normal es huir del sol abrasador, cobijarse del sol abrasador, buscar una sombra para estar fresco. Y mira lo que dice el Señor, mira lo que está haciendo Efraín. Efraín está creyendo que está bien con Dios, está invirtiendo su vida en cosas que no lo alimentan, en cosas que no lo edifican y está corriendo hacia su propio castigo. Efraín solito está corriendo hacia el solano, hacia el sol abrasador. Lo que está diciendo el Señor es, Efraín se ha alejado de mí, Efraín está viviendo una mentira, Efraín está invirtiendo su vida en cosas que no edifican y él solito está yendo hacia el sol abrasador. Él solito está yendo a pronto pagar las consecuencias. Por eso te digo que estos textos apuntan a nosotros muchas veces. Porque muchas veces a lo largo de la vida cristiana los creyentes no siempre estamos centrados en Dios. Muchas veces hay tropiezos, muchas veces los creyentes apartan su mirada del Señor Jesús un tiempo. No es que se vayan al mundo, no es que se vayan a pecar día tras día, pero muchas veces los creyentes empiezan como a relajarse en la fe, a invertir más tiempo en otras cosas que en Dios, a invertir más tiempo en otras cosas que en la oración, a invertir más tiempo en otras cosas que en la palabra. ¿Y qué pasa? ¿Están pecando así como, no sé, con prácticas pecaminosas? No, pero simplemente se han alejado un poquito de Dios. ¿Y qué están haciendo? Alimentarse de otras cosas que no les edifican. Quizá no son prácticas pecaminosas, pero no están alimentando su alma, no les están edificando. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Un sol abrasador. Van a pagar consecuencias. El carácter va a empezar a brotar. El carácter del viejo hombre va a empezar a salir. Eso puede traer disputas en el hogar. Eso puede afectar en su relación con la iglesia y los hermanos. Eso puede afectar en el trabajo. Pero ¿quién se buscó las consecuencias? Aquel que dio un pasito más allá de Dios. Lo mismo que le está pasando a Efraín, te puede pasar a ti, hermano. Dios puede tener que disciplinarte porque tú deas un paso un poquito lejos de Dios y tú mismo te estás buscando las consecuencias. Hermano, no es que hoy hagas algo y mañana pagues las consecuencias. A veces vas dando pasitos y pasitos un poquito más lejos de las cosas de Dios y acaba afectando a largo plazo. Somos el mismo pueblo. Por eso la Biblia constantemente nos llama a poner los ojos en el Señor, a seguir mirando a Cristo.
Hermano, la vida cristiana no es un sprint. No pienses que vas a salir corriendo 100 metros un día, ya está, gané la vida cristiana, gané la carrera. No, la vida cristiana es un maratón, tienes que correr toda la vida. Tienes que estar centrado todos los días, mantener el ritmo todos los días, controlar la respiración todos los días, porque es una carrera que dura hasta el final. No es un sprint, no son los 100 metros lisos, son kilómetros y kilómetros de carrera toda la vida, con los ojos puestos en Jesús. Pero hay una cosa también interesante en este texto. Mira lo que dice en el versículo 1. Multiplica la mentira y la violencia. Y mira, además hacen pacto con Asiria y el aceite es llevado a Egipto. Eso es algo que ya hemos visto antes, hermanos. En Oseas 5:13, mira lo que decía. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, es decir, cuando empezaron a ver la mano de Dios obrando en ellos con disciplina, cuando empezó a doler, Efraín, ¿qué hizo? Fue a Asiria y envió mensaje al rey Jareb. Cuando Efraín se puso mal con el Señor, Dios empezó a corregir a Efraín. Efraín fue a buscar ayuda a Asiria. En vez de ir a buscar ayuda al Señor, fue a buscar ayuda a Asiria. Pero mira qué dice en ese versículo. Pero Él no los podrá sanar. Él no los podrá sanar ni curar vuestra herida. Ellos habían fallado a Dios. Ellos habían fallado al Señor. Y en vez de correr al Señor humillados, en vez de correr al Señor buscando un arrepentimiento, un perdón, ellos corrieron a Siria. Y el Señor les dice, pero ellos no os van a poder sanar. Si yo os estoy disciplinando, Dios no puede ser frenado por ningún reino. Si yo os estoy disciplinando, podéis correr a donde sea. Nadie va a poder evitarlo. Si yo lo que quiero es que vengáis a mí arrepentidos, vengáis a mí quebrantados, vengáis a mí humillados, no que corráis a los hombres en busca de solución. Y eso también nos define a nosotros. Porque muchas veces cuando las cosas se tuercen en la vida, cuando las cosas se tuercen en casa, cuando las cosas se complican, y muchas veces fruto de nosotros alejarnos un poco del Señor, en vez de humillar la cabeza e ir a Dios, corremos a los hombres. Corremos a los hombres. Estamos mal, estamos quizá pagando las consecuencias de habernos alejado un poco del Señor, y en lugar de correr humillados al Señor, en lugar de correr arrepentidos al Señor, buscamos a los hombres. Y hermano, un hermano te puede dar una palmadita, te puede dar un abrazo, un buen consejo, pero al final el hermano te va a decir, corre a Dios. Corre a Dios, porque si estás mal yo no lo puedo arreglar. O sea, yo durante este rato te puedo abrazar, yo durante este rato te puedo consolar, pero el único que te puede restaurar es el Señor. Los hombres consuelan, Dios restaura. Los hombres te calman un tiempo, solo Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Deja de buscar el consuelo temporal de los hombres y busca la restauración permanente que solo da el Señor. Entonces, hasta aquí tenemos un pueblo que a veces se aleja de Dios, un pueblo que a veces se busca sus propias consecuencias, un pueblo que a veces ofende al Señor y empieza a gastar su vida en cosas que no edifican, y un pueblo que a veces deja de poner su confianza en el Señor y empieza a confiar más en otras cosas. Eso somos nosotros también. Aunque sea Oseas hablando a Israel, sigue siendo un vocero de Dios hablando al pueblo. En el Nuevo Testamento ves cosas similares. No podéis servir a dos señores. Tienes advertencias iguales. Ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces siguen habiendo las mismas cosas. Se usan otras palabras. Los consejos tienen otra gramática. Pero al final el mensaje sigue siendo el mismo. Cuidado con alejarte de Dios. Mira a Cristo y afirma tu fe. Sigue siendo lo mismo. Aquí vemos un pueblo que empezó a confiar en otras cosas. Pero hermanos, ¿en quién debe estar nuestra confianza? El Salmo 20, el verso 7 dice, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Cuando las cosas se complican, hermano, cuando las cosas se tuercen, nuestra confianza está en Dios. Hermano, en medio de la pandemia, nadie ha estado confiando ni en la ayuda del gobierno,
Ni en la ayuda de los políticos, ni en la ayuda del Banco de Alimentos, ni en la ayuda de los economistas. La gente desesperada mirando vídeos, tropecientos mil médicos haciendo vídeos en YouTube, tropecientos mil médicos hablando de la vacuna, tropecientos mil médicos hablando de la pandemia. El COVID cada día venía de un lado diferente, la vacuna cada uno te decía algo diferente. En unas vacunas decían que había genes, no sé, de bebés, en otras decían que había plomo, en otras casi te hacían lobezno, te metían ahí adamantium o estas cosas raras. Y uno, si se pone a ver YouTube, parece que nadie tenía ni idea del COVID, ni idea de la vacuna, pero todos eran titulados, ingenieros, médicos, expertos de la NASA, nucleares, y la gente temblaba, porque la gente miraba a la derecha y le decían una cosa, miraba a la izquierda, le decían otra, preguntaba a todo el mundo, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú dónde vas a ir? ¿Y tú cómo lo vas a enfrentar? Y en medio de todo ese caos había un pueblo que parece que pasó la pandemia medio tranquilo, un pueblo que solo quería reunirse a cantar, un pueblo que solo estaba desesperado porque pudieran abrir la puerta otra vez y poder adorar a Dios. Un pueblo que mientras el mundo estaba en caos, estaba en paz. Y tú dices, ¿por qué ese pueblo está así? ¿Por qué ese pueblo no ha tenido miedo? ¿Por qué ese pueblo no ha tenido ansiedad? ¿Por qué ese pueblo no ha tenido afán? ¿Por qué ese pueblo simplemente ha estado en paz en medio de todo? Porque unos confían en carros, otros en caballos, pero en medio de todo lo sucedido, nuestra confianza ha estado en el Señor. Y Dios no se movió del trono. Y eso nos daba paz. Eso nos daba paz. Entonces, hermano, en medio de las circunstancias, pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en el Señor. Segundo versículo, y también una enseñanza para nosotros. Mira qué dice el versículo 2. Lo he titulado, un pueblo que no aprende del error ajeno. Y hoy quiero que te des cuenta que te vas a identificar mucho con este pueblo, para que entiendas que estos libros no son como un libro antiguo que para ti no vale. El versículo 2 dice, el Señor tiene también contienda con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos y conforme a sus obras le pagará. Hermano, al principio de la serie habíamos explicado que el reino se había dividido, reino del norte, reino del sur, y ahí Dios está hablando a una parte de esos reinos y les está diciendo, estáis fatal, os habéis aliado con otros pueblos, habéis empezado a practicar el paganismo, la esperanza es mirar al otro reino y que el otro reino diga, oye, les está yendo tan mal, Dios los está castigando tanto que nosotros vamos a ponernos firmes para que no nos pase. Pero cuando Dios mira al otro reino, sí que es cierto que no se habían desviado tanto, pero el otro reino también estaba con sus torpezas. Uno ve que Dios está advirtiendo y Dios está castigando, disciplinando el pecado de un pueblo. ¿Qué debería hacer? Mirar el error ajeno y yo no voy a hacer lo mismo, porque si no me va a pasar lo mismo. Y cuando Dios mira a Judá, el Señor dice, no, si con Judá también tengo contienda. Judá tampoco anda tan fino. Hermano, vemos aquí un pueblo que en vez de ver lo que Dios está haciendo y decir, oye, vamos a caminar bien con el Señor, no aprende del error ajeno. Repite muchos de sus errores y por lo tanto recibirá de la misma forma mucha disciplina similar. Ahora repito, vamos a nosotros. ¿Cuántos de nosotros no vemos gente cometiendo errores en la vida y en vez de aprender de ellos y no repetirlos, nosotros vamos y lo hacemos igual? ¿Cuántos de nosotros, nuestros padres que trabajan de mañana a noche en trabajos muy pesados por un sueldo digno, pero a lo mejor que ganan poco y te dicen, estudia, hijo, yo dejé los estudios, yo me cansé de la escuela y ahora sí, tengo un trabajo digno, pero tengo el trabajo que me toca, no el que yo puedo elegir. Yo no voy a poder trabajar en una oficina, yo no voy a poder trabajar sentado, yo no puedo ir arreglado al trabajo, yo voy siempre sucio, con las manos manchadas. Sí, alimento nuestro hogar, sí, soy proveedor de nuestra familia, pero no es lo que yo quería este trabajo, es lo que a mí me ha tocado porque yo tomé decisiones y cerré puertas. Que a lo mejor si estudiara, pero pastor, hoy si estudias tampoco hay garantía, tampoco la hay. Pero te aseguro que alguien que estudia, no sé, un ejemplo, administración y dirección de empresas, alguna puerta administrativa se puede abrir. Igual no vas a ser cajero en un banco, pero puedes ser administrativo en una empresa, puedes ser secretaria,
puedes ser gerente, puedes ser muchas cosas que te van a dar un sueldo también quizá normal, pero un horario de oficina, de lunes a viernes, vas más arregladito, siempre más tranquilo. Entonces hay cosas que tus padres te aconsejan, no repitas estos errores porque tú mismo te vas a ir cerrando oportunidades. Pero, ¿qué hacemos los jóvenes? Yo me voy a forrar, yo voy a inventar una aplicación del móvil y la voy a vender por 8 millones de euros a los rusos. No, yo me voy a dedicar a estar en mi casa y me voy a hacer streamer. Voy a jugar al FIFA todo el día, lo voy a transmitir en vivo y acabaré siendo millonario como estos que están en Andorra, jugando al FIFA. Y ya se lió. La gente es así, no aprendemos de los errores ajenos. Vemos a hermanas aquí que vienen al culto y lloran, que hay una conferencia de matrimonios y lloran porque el marido que es inconverso no las acompaña. Hermanas que quieren hacer el curso de membresía y lloran porque el marido dice, no, te dejo ir a la iglesia, pero tanto rato como también un curso, no. Vemos a hermanas que lloran porque vienen solas y mientras ven otras familias adorando juntos, adoran solas y ellas lloran. ¿Por qué? Porque amarían tener a su esposo y a sus hijos al lado, pero se casaron con una persona inconversa y están solas. Y Dios las sostiene y es bueno y las sostiene con firmeza, pero están solas y sufren. Pero ahí llega la joven que conoció al inconverso y dice, no, yo sé que Dios lo va a convertir. Y en vez de aprender de las lágrimas de la hermana que está sola, ella cree que porque conoce un caso que acabó bien, con ella le pasará igual. Entonces hace lo que hace y un baño de lágrimas también. Así estaba este pueblo, viendo la disciplina que recibían unos y en vez de aprender de los errores, no, a mí no me va a pasar. Esa es la frase. A mí no me va a pasar. Pero mira lo que le dice Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 12. Por eso Pablo nos hace entender que el Antiguo Testamento para nosotros es un libro también útil y palabra de Dios. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para ¿quién? Las cosas que les pasaron a ellos sucedieron como ejemplo para nosotros. Mira qué dice, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras. Nosotros hablamos de la idolatría de ellos, no, se fueron a los Baales, se hicieron un becerro de oro, pero mira que dice Pablo, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos según está escrito, el pueblo se levantó a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, Pablo sabe que nosotros también podemos caer en idolatría. Mira cómo sigue, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Esa escena de en un día cayeron 23,000 es una escena del Antiguo Testamento y Pablo la está usando como ejemplo para decir, cuidado, que si hacéis lo que ellos hicieron, así como cayeron 23,000, Dios también puede haceros algo hoy. Es un error pensar que el Dios del Nuevo Testamento no castiga. Algunos recuerdan la historia de Ananías y Zafira. Esa historia de, no, traigo aquí una ofrenda, al final no nos dieron tanto por el terreno, mira, traigo esto. ¿Qué hizo el Señor? Dijo, no, yo es que ahora he cambiado, ya no castigo gente. Los fulminó ahí mismo. Es más, fue bueno, porque primero fulminó a uno y luego le dio la oportunidad al otro. Pero aprendió del error. No, los dos cayeron en la misma mentira. Y Dios los fulminó a todos, a los dos. Ese es el Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios de Génesis. Porque es el mismo Dios desde la eternidad. Y el mismo Dios que condenaba la mentira ahí atrás es el mismo Dios que condena la mentira hoy. Y tú pensarás, ya, pero a mí hoy no me ha fulminado. Dios también ha tenido mucha misericordia con este pueblo. Está siendo paciente. Hermano, recuerda siempre esta frase, Dios es lento para la ira. No dice que no se ira. No juegues, no tires tanto de la cuerda, porque llega un día que el Señor dice, hasta aquí llegué. Y hoy vas a aprender, pero hoy vas a aprender de otra manera. Te he ido dando tiempo, el pastor ha ido predicando, los hermanos te han aconsejado, has ido oyendo palabra, pero sigues igual. Ok, ahora voy a hacerlo de otra forma, porque te amo tanto que te quiero conmigo. Y como te quiero conmigo, y así no estás aprendiendo, vas a aprender de esta otra. Voy a usar un látigo, igual que lo usé contra ellos. El látigo de aquí a lo mejor era Babilonia. El látigo tuyo puede ser el desempleo. Te dejo sin nada, para que te humilles, para que me busques, para que me des el primer lugar. ¿Por qué Dios no puede hacerlo?
Hermanos, seguimos siendo este pueblo. Mira qué dice: ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Eso es otra escena del Antiguo Testamento. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza. ¿Para quién? Para nosotros. Así que lo que pasó en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio, en los libros proféticos, fueron escritas para nosotros también. Para que las leamos y no repitamos los mismos errores. Para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. Mira lo que está diciendo Pablo. Vosotros creéis que todo está bien, no se está cayendo fuego del cielo, no estáis muriendo de un infarto repentino, pero ojo, mirad atrás, era mi pueblo, mirad lo que yo hice, mirad cómo los corregí, mirad cómo los discipliné y estad firmes. Porque el que está firme, cuídese que no caiga. Hermano, Dios sigue advirtiendo a su pueblo. Así que ese pueblo no aprendió de los errores. Y Pablo escribe a los corintios: miradlos y aprended vosotros. Y aprended vosotros. Ellos jugaron con los límites. Mira lo que les pasó. No juguéis con los límites. Ellos me tentaron. Ven lo que hice con ellos. No me tentéis. Ellos me provocaron. Ven lo que yo hice con ellos. No me provoquéis. Aprended de los errores ajenos. Hermano, mira al pueblo de Dios. Mira lo que le ha hecho a Dios. Y mira cómo Dios lo ha tratado y aprende. No repitas los mismos errores. Todo lo que está escrito debe servir como enseñanza para decir: oye, si ellos le hicieron esto a Dios y Dios se enfadó de esta forma, yo no le voy a hacer esto a Dios. Si ellos empezaron a tontear con el mundo, si ellos, el Señor les dijo: os doy esta tierra, pero no os mezcléis con naciones paganas que vais a acabar como ellos, yo voy a ser prudente, porque Dios les advirtió, ellos se empezaron a mezclar y acabaron paganizados. Entonces vamos a dejar de paganizarnos también, vamos a mantener límite con el mundo, no vamos a jugar con este mundo. Ya, pero en el Nuevo Testamento Dios no dice: no os mezcléis con naciones paganas, ¿que no? Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Es lo mismo, dicho de otra forma. En vez de decir, en el Antiguo Testamento leemos: no os rindáis a las costumbres de las naciones. En el Nuevo Testamento, Pablo lo dice: no os conforméis a las costumbres de vuestro tiempo. La misma orden en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, con palabras distintas. La orden de Dios, ¿cuál sigue siendo? Vosotros no sois del mundo, entonces no andéis como el mundo. Cuando el apóstol Pedro cita: sed santos porque yo soy santo, el apóstol Pedro está citando el Antiguo Testamento. Porque el Dios que le dijo al pueblo: sed santos porque vuestro Dios es santo, en el Nuevo Testamento repite: sed santos porque yo soy santo. Dios sigue queriendo lo mismo. Pero en este versículo 2 ha aparecido un personaje de golpe aquí: Jacob. Y Dios nos va a demostrar una cosa: que en medio de todos los errores de su pueblo, al final la historia de Dios no es una historia de muerte y de castigo universal, sino una historia de redención para un pueblo. A pesar de que al final de todo va a haber un juicio, en medio de todo hay un pueblo que va a ser redimido. Porque a pesar de todos los errores de ese pueblo, Dios es un Dios de gracia. El versículo 3 al 6 dice: antes ha mencionado en el 2 a Jacob, y ahora nos recuerda un poquito su historia. Supongo que la conocen, pero Oseas hace un pequeño resumen. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en su madurez luchó con Dios. Son dos escenas distintas de la vida de Jacob, pero la recuerdan, ¿no? Como él sale de aquella manera, la historia narra el nacimiento de él y su hermano. Luego sabemos también la historia de él con su hermano, sus mentiras, sus engaños, siempre con la colaboración de mamá, que no fue muy sabia. Daría para hacer una historia de esa familia, porque no es solo Jacob ahí. Jacob tuvo una mano de ayudita de la señora madre, que no creo que fuera una mujer sabia que edificara su casa en ese momento. Entonces, todo sirve de ejemplo. Luego también vemos: y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y pidió su ayuda.
En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Y mira lo que dice en el 6. Y tú, vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Mira, ¿por qué les mete la historia de Jacob en medio? ¿Qué era Jacob? ¿Mentiroso? ¿Engañador? ¿Tramposo? La historia de Jacob, según la santidad que Dios demanda, solo merecía una cosa: la muerte. Jacob no hubiera merecido otra cosa. Sí, conocemos que la Biblia desde el principio dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero cuando vemos esa historia, no es una historia ganada por méritos. No es porque Dios dice: no, yo amé a Jacob porque yo sé que Jacob al final hará las cosas bien. No, Jacob nos demuestra una cosa: yo amé a Jacob, sí, pero desde que empezó, torcido. ¿Por qué se endereza Jacob? No por él mismo, no por sus fuerzas, no por sus méritos. A Jacob lo endereza Dios. Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, pero Jacob no iba bien. Pero ese amor que Dios había declarado desde la eternidad sobre Jacob, endereza a Jacob. ¿Por qué Jacob aparece en esta historia? Porque les está diciendo al pueblo una cosa: tenéis un Dios que, a pesar de que estáis haciendo lo indebido, si sois el pueblo de Dios, os puede enderezar por su gracia. Hermanos, la historia de Jacob es una historia de gracia. Yo quiero leeros un versículo rápido, Génesis 32:30. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha preservado mi vida. Miren, hay un gran error cuando se habla de Jacob, y creo que todo tiene que ver con las traducciones bíblicas. Casi siempre que veo a gente hablar de Jacob y veo la escena de Jacob y la pelea que tiene, yo no sé si tú has oído esta frase: pelea por tu bendición, pelea por tu bendición, lucha por tu bendición, sé como Jacob, aférrate a Dios y pelea hasta que Dios te bendiga. ¿No has oído nunca frases de estas? Toman ese texto y parece que lo que ese texto quiere enseñarnos es que Dios tiene una bendición aquí agarrada, no te la quiere dar, pero que si tú te peleas a golpes con el Señor, al final dice: mira, me has ganado, chiquillo, toma, te bendigo. Parece que es lo que enseñan, pero esa no es la historia. Hermano, ¿quién puede ganar a Dios? La primera pregunta en ese texto: nunca pueden decirnos: no, tienes que ser como Jacob, que peleó, y mira lo que dice: él venció, él peleó contra Dios y prevaleció. ¿Quién puede prevalecer ante el Señor? ¿Quién puede ganar al Señor? Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez los padres, esto las madres no lo hacen mucho, pero los padres sí, los padres, cuando habéis tenido vuestros hijos chiquititos, ¿habéis jugado a pelea? No, yo sé que vuestra mujer está al lado y no lo queréis reconocer, pero sabéis que sí. Los habéis tirado contra el sofá, pero tranquilos, lo hacen todos los hombres. Y a los niños les gusta. Si te das cuenta, los hijitos varones, cuando buscan a los padres, es por eso. Porque mamá los trata con delicadeza y papá los tira contra el sofá, les tira un cojín así de lejos, se caen al suelo. Cosas así. Los hacen resistentes, los preparan para el combate. Los hacen antiminas, por si algún día pisan uno y vuelan, no se rompan. Entonces, hermano, tú has jugado a peleas contra tu hijo y tú sabes que lo podrías romper de un golpe. Pero tú peleas con él y no te dejas ganar a veces. Así como el niño se tira encima, no tiene fuerza. Tú con un dedito hacías así, lo tiras contra 100 metros. Pero haces así como si el niño pudiera. Y a veces hasta te dejas ganar. Y el niño feliz va corriendo a mamá y le dice: hoy he jugado a luchas con papá y he ganado. Y tú lo ves como papá, 150 kilos, el niño 20 kilitos. Y tú dices: ¿has ganado? Papá se dejó ganar por la ilusión de bendecir a su hijo con la dicha de decir: he ganado. ¿Tú crees que Dios perdió la guerra? ¿Tú crees que Dios perdió contra Jacob? Dios se dejó ganar, hermano. Dios se dejó ganar. Dios fingió: ay, Jacob, ya no puedo más, venga, te bendigo, porque estoy agotado de tanta lucha contra ti. Qué fuerte eres, Jacob. Qué fuerte eres. Ni el Todopoderoso puede contigo, Jacob. No, Dios se dejó, hermano.
Por eso este texto dice, he visto a Dios cara a cara y ha preservado mi vida. Jacob no es tonto. Jacob nunca fue dándose golpes en el pecho y diciéndole a las naciones, no os metáis conmigo, que yo he ganado a Dios. Jacob sabía, a pesar de todo, que él había visto a Dios y Dios lo había guardado. Porque Jacob sabía lo que merecía. Jacob sabía lo que podía recibir. Jacob no merecía que Dios le dijera, tu nombre ahora será Israel. Jacob no lo merecía, pero Dios se lo concedió por gracia. ¿Por qué Oseas les cuenta esta historia? Porque el pueblo ahora merece el castigo de Dios. El pueblo ahora merece la exterminación, el látigo de Dios. Pero les está recordando que hubo un hombre que también merecía el látigo de Dios y recibió la gracia de Dios. Oseas les está diciendo al pueblo, rendíos a Dios. Rendíos a Dios, porque así como Jacob mereciendo castigo recibió misericordia, vosotros mereciendo castigo también podéis recibir misericordia. Oseas les está diciendo de parte de Dios, todavía hay tiempo de volver al Señor. Y hoy te digo, hermano, en el nombre del Señor, todavía hay tiempo de volver al Señor. Ríndete a Dios. Ríndete al Señor. Pero el pueblo, en vez de ser un pueblo de frágil corazón, era un pueblo lleno de avaricia y soberbia. Versículos 7 al 9. Dice, a un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas le gusta oprimir. Mira qué descripciones hace. A un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas le gusta oprimir. Esto de la balanza falsa, mira lo que dice Proverbios 11:1. La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Ahora Dios empieza a describir al pueblo como un mercader que tiene en las manos balanza falsa y le gusta oprimir. La balanza falsa, hermano, ahora con nuestra manera de trabajar en el mercado, igual no lo entienden mucho, pero los que son más mayores ya lo habrán vivido. Antiguamente todo iba a peso. Y hay muchos sitios, en algunos mercados de pueblo pequeños todavía también, que hacen muchas personas para cobrar más en sus negocios. La gente tenía la costumbre de meter una piedrecita pesada, de plomo o de algo así en la balanza. Y entonces cuando ellos pesaban las cosas que estabas comprando, a lo mejor eran 250 gramos, pero la balanza marcaba 500 gramos. ¿Por qué? Tú no veías nada, tú pagabas lo que marcaba la balanza, pero ellos habían trucado la balanza para que la balanza marcara más y entonces ganar un precio que realmente no era el que estabas comprando. A eso se llamaba balanza falsa. La gente iba a comprar a lo mejor en el tiempo especias, frutas, verduras, todo iba a peso y la gente trucaba en el mercado la balanza para ganar más. Y el Señor dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el precio cabal es su deleite. ¿Qué es el precio cabal? El precio justo. Es decir, si la persona ha comprado 250 gramos y tú eres mi hijo, tú no le vas a cobrar 300 gramos. Tú le vas a cobrar 250 gramos, porque para mí en eso hay deleite. Es como cuando vas a pedir un presupuesto de una reforma. ¿Tú sabes lo que cuesta alicatar un baño? No, no lo sabes. Tú no sabes lo que cuesta el mortero, no sabes lo que cuestan las racholas, la instalación de las tuberías, no sabes nada. Y el que te va a dar el presupuesto sabe que tú no sabes nada. A lo mejor a él el trabajo todo le cuesta 1,000 y quiere un beneficio de, mira, voy a ganar 250 más o 300 de beneficio, ¿vale? Y te dice, mira, toda la obra 1,300. Y tú, perfecto, él dice, esto lo acabo en 2 días, vale 1,000, yo gano 300, una ganancia justa. Pero dice, pero es que delante de mí tengo un pardillo, que no tiene ni idea. Además me he dado cuenta que puede pagar más. Mira, es que tengo que hacer esto, 3,000, te lo hago por 3,000. Y tú, bueno, vale, 3,000. No, yo tengo ni idea, pues será lo que vale. Ahí el hombre que se ha gastado 1,000, ¿cuánto ha ganado? Él feliz con su ganancia, pero el Señor mirando y diciendo, estás aprovechando de la ignorancia de las personas. Eso pasa en muchos sectores. Aprovechamos la ignorancia del cliente para cobrarle más porque sabemos que él no sabe. El mundo lo hace.
pero eso es abominación al Señor. Tú eres hijo de Dios y tú vas a ser justo. Y cuando a ti te vengan a pedir presupuesto, dices, yo te lo hago por 1.500 y tú sabes que ganarás 500. Dices, pero si aquel hombre me dijo 3.000. Entonces, lo peor es que te va a mirar y va a decir, tú tienes que ser un chapuzas. Y se va a ir con el aprovechado. Lo peor es eso, pero es una realidad. Y hermano, te digo una cosa, muchos de vosotros sois autónomos. Cuidado con vuestros presupuestos. Porque el gran pecado que tenía esta gente era este. Versículo 8, y Efraín ha dicho, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí, en todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. Mira qué fanfarrones. Yo no he vendido nada pecaminoso, no he hecho nada pecaminoso, pero sí que había hecho algo, una balanza falsa. La práctica no era pecaminosa, pero el precio que cobraba era abusivo, y el Señor sí veía eso. Puedes tener un trabajo digno, pero tu manera de ganar el dinero, o tus presupuestos, o inflamos el presupuesto, mira, llévame contigo, le meto 1.000, yo te doy tanto, y esas cosas que se hacen en estos mundos de los autónomos, y de la construcción, y de un montón de cosas, acabas aprovechándote de los clientes. El Señor lo ve. El cliente te va a pagar, y él va a seguir trabajando, y mañana ganará más dinero, y se recuperará, pero el Señor lo ha visto. Cuidado, que un gran pecado de esa nación se llamaba codicia. Codicia. Pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. De nuevo te haré habitar en tiendas como en los días de la fiesta señalada. Qué interesante. ¿Ahora estaban habitando en tiendas? No. Ahora estaban habitando en buenas tiendas. No, en buenas casas. Estaban en casas guapas, habían pasado de alquilar la habitación, ahora tenían un chalet. Y ellos felices, como, ¿acaso estoy trabajando en algo pecaminoso? ¿Me prostituyo o algo? No, pero la codicia les había llevado a la trampa. La trampa les había dado dinero y ellos felices, me he enriquecido. Pero ellos olvidaron que quien siempre los sostuvo no fue su astucia ni sus trampas, el Señor siempre los sostuvo. Y mira lo que el Señor ha decidido hacer con ellos. Vais a volver a habitar en tiendas. Has construido un imperio. En esto, Dios te lo quita. De golpe, tu mamá en el país necesita dinero para una operación. Aquí se rompió la caldera. Pasó algo. Hacienda descubrió una cosa y te llega una carta. Y tenías 50.000 en el banco y de golpe estás cogiendo comida allá. Pidiendo ayuda allá. Y volviendo a como empezaste. ¿Por qué? Porque Dios vio tu corazón. Y Dios no acepta que ames más a las riquezas de lo que le amas a Él. Mejor arroz y huevo en paz con Dios que en un restaurante caro y haciendo las cosas abominables ante el Señor. Hermano, la mesa que está más llena de abundancia no es la mesa que tiene platos de lujo, es la mesa que tiene la paz de saber que está llena con la honestidad de un trabajo hecho con los ojos puestos en el Señor. Saber que la comida que hay aquí es fruto de la bendición, del trabajo, de la provisión del Señor, pero ni de las trampas, ni del abuso, ni de nada. Hermano, es mejor comer arroz con la conciencia en paz que comer el mejor de los filetes sabiendo que puede ser el último que te comes. Pero esta nación estaba llena de avaricia. Hermanos, esta nación buscó enriquecerse. ¿Por qué te digo que estos textos nos quedan cerca? ¿Qué es lo que más hace que la gente hoy no ore? ¿No lea la Biblia? Pastor, por esto no puedo ir al culto. Pastor, por esto no puedo ir a la iglesia. Casi nunca es enfermedad. Casi nunca es familia. Casi siempre, ¿qué es? Trabajo. El trabajo es digno. Nadie dice que no. El obrero es digno de su salario. El que no trabaja, que no coma. Pero muchas veces nosotros elegimos más porque queremos más. Porque nadie trabaja por comida. Trabajamos por dinero. Yo no trabajo por comida, yo trabajo por dinero. Todo el mundo lo sabe y eso sería mentir decir que no es así. Porque nadie te dice, oye, te doy la comida de un mes si haces esto. No, dame dinero. Dame dinero. La codicia que había en ese pueblo
sigue estando hoy en muchos corazones. Mucha gente te dice, pastor, ¿y a qué hora voy a orar? Si salgo a las 8 y vuelvo a las 8. Hermano, legalmente la jornada laboral son 8 horas. Si sales a las 8 y vuelves a las 8, algo no anda bien, arréglalo. Es que mi jefe, pues cambia de trabajo. No te quejes entonces, si tú mismo vas diciendo no puedo, es que no quieres. Cuando vayas a hacer la entrevista de trabajo y te digan, mira, vas a trabajar tal día, tal hora, y veas que coincide con todos los cultos, vas a decir, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No. Tal día y tal día yo tengo que salir a tal hora porque tengo que estar en tal sitio. A ver, pero la iglesia sí. Demuéstrale al mundo que tu relación con Dios y con el pueblo de Dios es importante para ti. ¿Saben por qué el mundo no toma la iglesia en serio? Porque la propia iglesia cambia a la iglesia por cualquier cosa. Tu familia viene de vacaciones hoy, imagínate que hoy viene tu familia de Perú, de vacaciones, y le dices al pastor, pastor, este domingo no iré al culto. ¿Por qué? Porque vino mi familia de Perú y hemos quedado para comer juntos. ¿Y no puedes comer a las 2? Sí, pero tengo que aprovechar el día con ellos. Dile que es hora y media, no les estás robando 6 horas. Pero tu familia entiende que cuando ellos llegan son primero y el culto después. Demuéstrale a tu casa que tu relación con Dios y con su pueblo va primero. Demuéstrale a tu jefe que tu relación con Dios y con su pueblo va primero. Cuando yo llegué y empezamos a servir al Señor junto a mi esposa en esta iglesia, yo tenía un trabajo que tenía un horario que me llegaba muy justo a las cosas del Señor. Y yo ya tenía que estar predicando y haciendo cosas. Y yo fui a mi jefe y le dije, necesito un cambio de horario, que me adelantes la jornada para que pueda salir un poquito antes. Respuesta de mi jefe, ¿tú crees que te voy a dar un cambio a ti solo? Eso no lo hacemos con nadie, todos tienen el mismo. Digo, yo necesito esto. Ya, pero Juanma, ¿cómo se lo van a tomar? No sé, pero yo necesito esto. ¿Pero para qué es? Para llegar con tiempo a la iglesia. Soy pastor, hago esto, necesito esto. Ya, pero digo, mira, hacemos una cosa, piénsatelo, y si me dices que no, yo me busco otro trabajo, no hay problema, pero esto es prioritario. Unos días después el jefe, Juanma, ¿puedes venir? Oye, mira, te lo cambio, pero curra, pero curra algo. Y yo curro, hacía más horas extras que un reloj, llegaba de madrugada, a la hora de la comida la hacía extra. Yo le compensé en eso a mi jefe, hacía todo lo que podía. Pero yo le demostré algo, primero esto y luego el trabajo. Hermanos, si tú no actúas con esas convicciones, vas a ser ese creyente que lleva 10 años en la iglesia diciéndole a la iglesia, estoy buscando otro trabajo que me permita congregar. 10 años después, cuando te enterremos en la iglesia, vamos a poner eso en la lápida. Sigue buscando el trabajo. Ten convicción, hermano. ¿No crees en un Dios que abre puertas? Dígame una cosa. ¿Dios quiere que congregues? ¿Dios quiere que estés con su pueblo? ¿Dios quiere que conozcas a tus hermanos? Que el otro día una hermana que lleva 6 años en la iglesia le preguntaron ahí fuera, ¿eres nueva? Mira si se conoce la gente. Eso no es normal. Aquí hay gente que si ahora no os levanto y os pregunto uno a otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Algunos ni los nombres os sabéis. Porque venís un rato y ya no volvéis hasta la semana que viene. Eso no es lo que quiere el Señor. Dios quiere regularidad, constancia. Entonces, si Dios lo quiere, Dios mismo te puede abrir la puerta. La pregunta es, ¿qué vale más para ti, eso o el dinero? Porque a lo mejor la puerta que te abre el Señor es decir, mira, vas a vivir pero con un poquito menos. Tendrás buen horario, ahora podrás tener una vida, más tiempo con la familia, más tiempo congregando, pero vas a ganar 200 menos al mes. Pero vas a llegar a fin de mes, solo que no vas a tener caprichos. ¿Qué vale más para ti? Esa es la pregunta. Y el problema es que muchas veces no sacrificamos el llegar a fin de mes, sacrificamos cosas por los caprichos. Hermano, cada uno tiene sus prioridades. Vamos al versículo 10 al 14, ya estamos llegando al final. Y vemos que Dios, al mismo tiempo que manda juicio, muestra gracia. Dice así, también he hablado a los profetas y multipliqué las visiones. ¿Qué ha hecho Dios? Ha hablado a los profetas y ha multiplicado las visiones. Y por medio de los profetas hablé en parábolas. Cuando Dios quiere decirle algo al pueblo, ¿a quién usaba? A los profetas, les hablaba, les daba visiones y los profetas venían a alertar al pueblo de lo que iba a pasar.
El versículo 11 sigue: hay iniquidad en Galaad, ciertamente son indignos. En Gilgal sacrifican toros, sí, sus altares son como montones de piedra en los surcos del campo. Mas Jacob huyó a la tierra de Aram, e Israel sirvió por una mujer, y por una mujer cuidó rebaños. Por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín le ha irritado amargamente. ¿Qué ha hecho Efraín con el Señor? Por eso su Señor dejará sobre él su culpa de sangre y le devolverá su oprobio. El Señor está mostrando gracia al pueblo, pero el pueblo no deja de irritar al Señor. Y al final el Señor dice: pues mira, esto acaba así. Os voy a pagar conforme a vuestras obras. ¿Qué ha usado el Señor para besar al pueblo? Lo ha dicho 2 veces. Versículo 10, he hablado a los profetas. Versículo 13, por un profeta hizo el Señor subir a Israel de Egipto. ¿A quién se refiere ahí? Moisés. Y por un profeta fue guardado. Hermano, los profetas tenían un deber: alertar al pueblo. Ezequiel 3, 18 al 21 dice: cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, este no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Pausa ahí. El Señor está diciendo: si tú ves a alguien que anda mal, sin mí, un impío, un mundano, y no le adviertes de que viene un juicio, él morirá por su pecado, pero yo un día hablaré contigo y te diré: oye, tú conocías mi palabra, ¿por qué no le advertiste? Pero si tú coges al impío y le dices: mira, si no te arrepientes va a venir juicio, y él no me quiere, y él se muere, y muere en condenación, tú quedas libre, porque tú hiciste tu parte. Tu parte solo es una: ¿cuál? Advertir. Tú no conviertes a nadie. Para aquellos que son evangelistas, misioneros, una cosita: tú no eres un ganador de almas. Porque si no, enséñame cómo se ganan, y te llevo a casa a hablar con mis padres. A ver, ganador, vente, porque eres un ganador de almas, pero tu madre todavía no está aquí. ¿Cómo puedes ganar todas y la de tu madre te la olvidas por el camino? No hay ganadores de almas. Habemos predicadores del evangelio y Dios gana almas. Nuestro deber es advertir. Nuestro deber es decir: viene diluvio. Nuestro deber es decir: viene juicio, pero hay una esperanza en Cristo. Es Dios el que decide obrar en el corazón. Yo no puedo tocar los corazones. Yo oro por ellos, oro por sus vidas, pido la misericordia de Dios, pero mi deber es advertir al impío. Entonces, yo tengo ese deber. Pero ahora habla del justo. Y cuando un justo se desvíe de su justicia, es decir, el pueblo de Dios puede desviarse temporalmente, puede tropezar, puede caer. ¿Qué deber tenemos nosotros? Y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado, y las obras de su justicia que había hecho no serán recordadas. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque, y él no peca, ciertamente vivirá, porque aceptó la advertencia, y tú habrás librado tu vida. Cuando una persona que conoce a Dios peca, tienes un deber con él: advertirle de su pecado, porque si mañana destroza su vida y tú no le advertiste. Pero si es una persona que conoce al Señor y tú le adviertes, el Señor espera que esa persona se arrepienta. Tú quedas libre y esa persona queda bien con el Señor. Pero en todo momento, hermanos, cuando hay pecado, el deber nuestro es advertir. ¿Para qué usaba Dios a los profetas? Si tú encuentras en la Biblia algún profeta como Daniel, Jeremías, Oseas, Habacuc, diciéndole a la gente: mañana conferencia, veo un coche llegando, veo una gran empresa llegando, veo éxito financiero, veo un ángel con una llave y una casa en Miami. Si tú ves eso en las Escrituras, vienes y me lo enseñas. Porque cuando los profetas bajaban, el pueblo temblaba. Hoy llegan los profetas de Estados Unidos y se llenan estadios. Cuando los profetas venían, el pueblo temblaba, porque sabían que no venía nada bueno. A veces sí, pero rara vez. Casi siempre era eso:
Dios os va a llevar a Egipto, Dios os va a llevar a Siria, Dios os va a llevar esclavos, van a matar a vuestras mujeres, van a matar a vuestros hijos, van a matar a vuestros hombres, vais a volver a ser pobres, vais a volver a... Eso eran los profetas. ¿Por qué te crees que les cortaban la cabeza? Callen ya a ese hombre, pero nadie calla a un profeta. Denle dinero, páguenle algo para que cambie el mensaje. Si es de Dios no lo cambia. ¿Cómo calla un profeta? Córtenle la cabeza. Déjame decirte una cosa, y esto no es ni profecía ni nada por el estilo. En Europa dentro de poco van a rodar cabezas. Porque está llegando un tiempo en que hay pecados que no van a poder ser nombrados. Pero los hombres de Dios van a seguir llamando las cosas por su nombre. Y no nos cortarán la cabeza, literalmente, al menos de momento. Pero va a haber cárcel, va a haber multas, va a haber prisión. Porque el mundo que odia la verdad va a decirle a la gente, hay que callar esas voces. Los falsos, como aquel profeta falso que le dijeron, oye, maldice a ese pueblo, te damos tanto, cambiarán su mensaje. Pero los verdaderos seguirán denunciando el pecado. Porque es lo que Dios hacía. Deuteronomio 30, 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti el bien, la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Mira lo que quiere Dios, elige el bien, obedéceme y te bendigo. Sencillo, ¿quién no quiere eso? Pero Dios advierte también por sus profetas. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras a otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida. Cuando dice escoge la vida, mira qué es la vida. Amar a Dios, obedecer a Dios y allegarte a Dios. Eso es tu vida. Tu vida no es dinero, tu vida no es trabajo, tu vida no es un imperio, ni una casa. Tu vida es estar con Dios. Eso es la vida para nosotros. Eso es la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y largura de días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero hermano, y déjeme 2 minutos para culminar con un brochecito de oro. Esos profetas dijeron eso. Advirtieron al pueblo de que se volvieran a Dios. Era sencillo. Ve a Dios y hace el bien, vive para Él, obedécele y Dios te bendice. Si te tuerces, Dios te va a condenar y te va a castigar. Y en nuestros tiempos, mira que había un aviso maravilloso. Deuteronomio 18:15. Mira lo que dice el profeta que los sacó de Egipto. ¿Recuerdan esa frase? Por un profeta los saqué de Egipto y por un profeta los he guardado. ¿Quién es el profeta que los sacó de Egipto? Y mira qué dijo ese profeta. Un profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor y a Él oiréis. El profeta que los sacó de Egipto anunció que vendría otro profeta al que todos debían oír. Ese es el profeta que va a guardar al pueblo de Dios. Ese es el profeta. Dios prometió que levantaría un profeta mayor que Moisés, que guardaría al pueblo, que hablaría en nombre de Dios, que no tendría miedo de decir la verdad y que todo lo que él dijera debía ser escuchado. ¿Y quién es ese profeta mayor? Juan 12, 44, 50. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no perezca, no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. La gente solo dice esa frase, le gusta mucho esa frase. Jesús no vino a condenar al mundo, pero el texto no acaba ahí. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue.
La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me ha dicho. Él es el profeta al que debemos oír. Porque lo que Jesús vino a decir no lo dijo de su propia cuenta, dijo lo que el Padre le había dicho. Y Jesús dice, el que oye mis palabras y cree en mí, ese tiene vida eterna, porque ese estará en el Padre. Y la vida está en eso, en estar en Dios. Pero el que me rechaza a mí, mira qué bonito, yo no lo juzgo. Pero ya tiene quien lo juzga, las propias palabras que yo hablo. El mensaje sigue siendo el mismo. Si escuchas la palabra de Dios y la crees, tendrás vida y bendición. Si rechazas la palabra de Dios y la desobedeces, tendrás muerte y condenación. Lo mismo que dijo Moisés es lo que dijo Jesús, es lo que dijo Pablo, es lo que dijo Pedro y es lo que yo te digo hoy, hermano. Tenemos un Dios rico en misericordia, tenemos un Dios paciente, tenemos un Dios que a pesar de nuestros miles de errores nos sigue diciendo vuelve. Y yo no estoy hoy aquí para juzgarte, pero la palabra lo hará en el día postrero. Si tú hoy te arrepientes de tus malos caminos, miras a Cristo, pones tu fe en Él y te vuelves en obediencia a Dios, tendrás vida eterna. Pero si sigues dando la espalda a su palabra, yo no te juzgo, pero la propia palabra caerá contra ti en el día final. Yo te digo, hermano, aprovecha la gracia de Dios, aprovecha la misericordia de Dios y hoy arrepiéntete de tus malos caminos y vive para su gloria. No soy profeta, pero el mensaje de los profetas y los apóstoles sigue siendo el mismo. Arrepentíos y convertíos porque el día está cerca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sigues hablando a tu pueblo, sigues hablando a tu nación, sigues llevándonos a volvernos de nuestros malos caminos, sigues queriendo que pongamos nuestros ojos en ti. Mueve hoy el corazón de todos aquellos que estén alejados, Señor, a volver a mirar a Cristo y correr hacia Él. Pon los ojos de aquellos que se han enfriado en ti. Pon los ojos de aquellos que se han alejado en ti, Señor, porque un día más tú prolongas tu misericordia, Señor. Pon los ojos de los que no te están mirando a mirar nuevamente al Todopoderoso, Señor, y a que se vuelvan de sus caminos, Padre. Y si hay algún impío, Señor, hoy aquí, mueve su corazón a que se arrepienta de sus pecados y a que corra en busca de ti, en busca de salvación y vida, porque no hay vida más allá del Creador de la vida. Padre, que tu palabra pueda dar fruto hoy en los corazones, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.